Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de la descompresión orbitaria y el nervio óptico. Primeramente, mencionar que la técnica para la descompresión orbitaria evolucionó mucho en los últimos tiempos, ¿verdad? Pasó de ser un procedimiento abierto, externo, a ser abordado inicialmente por vía transantral, a un abordaje endoscópico transnasal mínimamente invasivo para la descompresión de la pared orbitaria medial e inferior. Fue descrito por primera vez por Kennedy y colaboradores y Medson a principios de la década de 1990. El método endoscópico se ha convertido en la técnica preferida para la descompresión orbitaria, ya que evita incisiones externas y proporciona una visualización mejorada de estructuras anatómicas claves, particularmente en la región de la base del cráneo y el ápex orbitario. Mencionaremos un poco también lo que es la oftalmopatía de Graves, una de las indicaciones más clásicas de lo que es la descompresión orbitaria. Vemos una imagen en la cual se visualiza el aspecto externo de una paciente con una oftalmopatía o una orbitopatía de Graves, que es la manifestación extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves. Se manifiesta por retracción palpebral, exoftalmos, miopatía restrictiva, que genera estrabismo, y edema de partes blandas, ¿verdad? Esta enfermedad tiene en su fisiopatología una hiperplasia de las partes blandas por la producción de anticuerpos contra el receptor de TSH. Está presente en aproximadamente 30 a 50% de los pacientes con enfermedad de Graves, siendo la manifestación extratiroidea más común. Se estima una incidencia en la población general de 16 mujeres y 3 hombres por 100.000 habitantes al año. Como siempre, más frecuente en mujeres. Más frecuente entre la quinta y sexta década de vida. Ocurre 80% en pacientes hipertiroideos. Puede también ocurrir en pacientes eutiroideos e incluso 10% de pacientes con hipotiroidismo autoinmune primario. Y a menudo puede ser autolimitada y también en el caso de la oftalmopatía tiroidea severa puede tener consecuencias significativas como la queratitis por exposición y la neuropatía óptica compresiva, ambas que pueden llegar a la pérdida de la visión. Mencionamos nuevamente, esta es una imagen en la que vemos cómo se realiza la descompresión orbitaria endoscópica, una técnica en la que no se realizan incisiones externas, una técnica que se considera una técnica mínimamente invasiva. ¿Cuáles son las indicaciones de esta técnica, de este abordaje? Está indicado siempre que exista exposición de la superficie ocular con riesgo de queratitis por exposición, neuropatía óptica, ¿verdad?, con riesgo de neuropatía compresiva, o deseo de corrección estética. Cuando existe la necesidad de reducción de la proptosis hasta un 4,5 milímetros y permite una excelente visualización de las áreas anatómicas críticas, entre ellas las bases del cráneo, el ápex orbitario, como habíamos mencionado, proporcionando una descompresión efectiva del ápex orbitario, permitiendo así dar un alivio al nervio orbitario, el nervio óptico que puede estar sufriendo. Bueno, mencionando ya, teniendo ya en cuenta esas indicaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el preoperatorio? Estos pacientes tienen un manejo multidisciplinario o interdisciplinario. Son pacientes que se manejan en conjunto con el endocrinólogo, que maneja la patología de base, el otorrino, que es nuestra área, ¿verdad?, y el oftalmólogo, específicamente la gente que hace lo que es órbita, ¿verdad? Y fundamentalmente este tridente es fundamental para el manejo de este paciente, ¿verdad? La evaluación oftalmológica consiste en un examen de la agudeza visual, una medición de la presión intraocular, examen de fondo de ojo,
campimetría o campo visual y exoftalmometría de Hertel. Se debe hacer una evaluación endoscópica por parte nuestra para descartar alteraciones o variantes anatómicas que deban ser tenidas en cuenta para el abordaje quirúrgico, y idealmente siempre se deben descartar procesos infecciosos que pospongan el abordaje quirúrgico. Un punto sumamente importante es la evaluación imagenológica, en el que se debe tener en cuenta el área de lo que es la nariz y la base del cráneo y lo que es la órbita. Tener especial interés en lo que es la neumatización del complejo etmoidal, ver las relaciones de todo lo que es la base del cráneo, ¿verdad? La inserción del cornete medio, el trayecto de las arterias etmoidales anterior y posterior, ver si tenemos un trayecto etmoidal anterior alto, medio, bajo, buscar la presencia de celdas de Onodi, su probable relación con el nervio óptico, identificar el trayecto de la arteria carótida, como la preparación imagenológica a todo paciente que se planifica para cirugía de base de cráneo. Y a la vez se estudia también la órbita. En esta órbita se puede ver también los signos tomográficos de lo que es la oftalmopatía, la orbitopatía distiroidea en la enfermedad de Graves, con el edema o el ensanchamiento de los músculos extraoculares. Vemos una imagen en la que se demarca el área que se va a resecar en la descompresión orbitaria de la pared medial. Y otra imagen un poco más detallada, en la que vemos que la descompresión orbitaria se puede hacer realmente en tres paredes. Se puede descomprimir la pared medial, se puede descomprimir la pared inferior y se puede descomprimir la pared lateral. Generalmente el abordaje endonasal busca descomprimir la pared medial. Lo que se marca en color azul es el tejido óseo que se remueve. Vemos la apófisis unciforme que se remueve en la antrostomía, las celdillas etmoidales que se remueven para exponer la lámina papirasa, y la lámina papirasa que se va a retirar, como vamos a ver después en la técnica quirúrgica. Importante mencionar que se preserva un strut inferomedial de seguridad. Este strut inferomedial lo que busca es disminuir la incidencia del desplazamiento del globo ocular, que lo que hace es disminuir la incidencia de diplopía en el postoperatorio por desplazamiento del globo ocular. Lo mismo en la pared inferior. Cuando se descomprime la pared inferior hay que tener en cuenta no preservar el canal del nervio infraorbitario. Generalmente cuando hablamos ya de descompresión de la pared lateral, incluso de la pared inferior, se tiene que tener en cuenta un abordaje externo. ¿Cuáles son los límites de la disección endoscópica de la descompresión orbitaria? El límite medial, básicamente la lámina papiracea o pared orbitaria medial, que es fina, ¿verdad? O inclusive dehiscente en los pacientes con orbitopatía de Graves. La pared lateral, en la pared lateral vemos el nervio infraorbitario que corre en el techo del seno maxilar o en el piso de la órbita. La pared posterior, el límite lateral de la descompresión orbitaria. El límite posterior es el ángulo de freno etmoidal, un límite importante, hasta dónde nos vamos hacia atrás. ¿Dónde está el ángulo de freno etmoidal? El lugar donde la base del cráneo posterior se une con la faceta efenoidal, ¿verdad? Básicamente donde empieza el seno efenoidal ya.
Límite anterior, el receso frontal. Y el límite superior, la base de cráneo. Respecto a la técnica quirúrgica, se realiza bajo anestesia general. Como toda cirugía endoscópica nasal, se prepara, se cubre al paciente los ojos dentro del campo quirúrgico. Vasoconstricción tópica, se inyecta lidocaína al 1% con epinefrina 1 en 100.000 a lo largo de la pared nasal lateral y el cornete medio. Se realiza una antrotomía maxilar y efenoetmoidectomía total y una turbinectomía media total asimismo. Con eso se logra exponer adecuadamente todos los límites anatómicos que buscamos para este procedimiento. Entonces, anestesia endotraqueal general, se prepara y se cura al paciente con los ojos dentro del campo quirúrgico. Todo el procedimiento se realiza endoscópicamente con instrumentación estándar de cirugía de senos paranasales, vasoconstricción tópica, gran antrotomía maxilar para acceso adecuado al piso orbitario y una esfenoidectomía total para prevenir la obstrucción postoperatoria por prolapso de la grasa. Así se expone la pared orbitaria medial en la parte posterior de la cara del efenoide y la parte superior de la base del cráneo. Aunque no es necesario, se prefiere resecar el cornete medio para una exposición óptima, máxima descompresión y menor riesgo de obstrucción postoperatoria. Vale la pena cauterizar el muñón de cornete medio posterior lateral para la hemostasia. Hay que asegurarse que el receso frontal no quede obstruido, limitando la disección para evitar la manipulación innecesaria del infundíbulo frontal. ¿Qué logramos entonces? Logramos esta visión. Lo que hacemos es perforar la pared orbitaria medial esqueletizando con una cureta de cuchara y elevando cuidadosamente la lámina papirácea, preservando la periórbita subyacente. Destacando que no deberíamos encontrar grasa orbitaria en este punto del procedimiento. Vemos entonces el seno efenoidal, lo que es el seno maxilar y la periórbita. ¿Sí? Esta es la visión. Entonces, este es una fosa nasal izquierda, esta es una fosa nasal derecha. Acá vemos el receso frontal, base de cráneo, seno efenoidal, periórbita. Cabe destacar que normalmente con pinza de Blakeslee los fragmentos de hueso se extraen en la parte superior del techo etmoidal, en la parte posterior del ángulo de efenoetmoidal y en la parte inferior hasta el piso orbitario y anteriormente hasta la línea maxilar. Generalmente se considera ventajoso preservar un pequeño margen de 2 a 3 milímetros de lámina papirácea intacta en la parte superior para evitar lesiones en la base del cráneo y en la parte anterior para evitar la obstrucción del receso frontal. Una vez que la pared orbitaria medial haya sido completamente esqueletizada, se ingresa al hueso delgado de la lámina papirácea con una cureta o elevador o instrumental similar. La entrada debe ser controlada e idealmente no se debe violar la periórbita, como ya mencionamos. Se extrae el hueso en dirección superior hacia el techo etmoidal y la base del cráneo. En la parte inferior del puntal orbitario inferomedial y en la parte anterior de la línea maxilar. Entonces vemos cómo se realiza este procedimiento, ¿sí? Acá vemos cómo se prolapsa la periórbita. No es necesario el taponamiento nasal en el entorno en el que se conserva el cornete medio, siempre que la mucosa esté intacta. Aún se puede evitar el taponamiento. La ventilación con bolsa, mascarilla, post-extubación está limitada para evitar el enfisema subcutáneo. El paciente puede ir de alta al día siguiente con antibióticos por vía oral por 10 días, lavados nasales con suero fisiológico. Y se instruye a los pacientes para que eviten esforzarse, levantar objetos pesados y sonarse la nariz durante una semana después de la cirugía. ¿Cuáles son complicaciones? Una de las más importantes es la diplopía. Se manifiesta entre 15 a 60% de los casos.
En algunos pacientes es temporal y puede tener resolución espontánea hasta en 3 a 4 semanas. En otros está presente en algunas posiciones extremas del ojo y no requiere tratamiento. Puede también surgir de manera tardía por la evolución de la enfermedad. En estos casos hay necesidad de cirugía para la corrección del estrabismo. Una variedad de técnicas ha sido descrita para reducir la incidencia de diplopía en el postoperatorio. Una de ellas sería la descompresión combinada transconjuntival y transnasal endoscópica. Otra cirugía endoscópica transnasal es la descompresión del nervio óptico, como vemos aquí. Estos son reparos de la anatomía quirúrgica, un poco más de lo que ya estuvimos mencionando. Estos son los reparos óseos, el foramen etmoidal posterior, el foramen etmoidal anterior, por donde emergen las arterias de dicho nombre, la sutura frontoetmoidal, el foramen óptico, del que parte el nervio óptico, la lámina papirácea, el foramen infraorbitario, ¿verdad? Aquí vemos la anatomía radiológica, está la lámina papirácea y su íntima relación con el foramen orbitario. Este es el etmoide posterior, ¿sí? Esta es la anatomía del nervio, la anatomía microscópica del nervio óptico. En este caso, una de las indicaciones de la descompresión es cuando tenemos una neuropatía óptica traumática, en la cual hay compresión del nervio óptico en el cono o ápex orbitario, en el cual se puede liberar la presión que está ejerciendo aquí por vía etmoidal. Imagen de fondo de ojo. Indicaciones y contraindicaciones de la descompresión del nervio óptico. Indicaciones para la descompresión del nervio óptico: la neuropatía óptica traumática, enfermedad de Graves asociada a la neuropatía óptica, hipertensión intracraneal idiopática, lesiones fibroóseas, tumores. Y contraindicaciones más importantes: disrupción completa del nervio óptico, donde no tenemos nada que salvar. Atrofia completa del nervio, no hay nada que salvar. Una fístula carotídeo cavernosa, un riesgo de sangrado cataclísmico. Enfermedades comórbidas que impidan la utilización de anestesia general al paciente inoperable. Y un esquema que se puede manejar, ¿verdad? De manejo quirúrgico o manejo conservador. La técnica quirúrgica es un poco de lo mismo, ¿verdad?, que estuvimos mencionando previamente. Muchas gracias.